muerte, porque en América Latina, según lo que estoy leyendo, cada 60 minutos ocurren 5 muertes y 25 hospitalizaciones debido a complicaciones asociadas únicamente con neumonía neumocóquica. Y eso es de lo que vamos a hablar porque hoy, que es miércoles 12 de noviembre, se celebra por 6º año el Día Mundial de la Lucha contra la Neumonía. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la neumonía sabemos que es provocada por una bacteria, ¿ok? Pero las manifestaciones de esta enfermedad siempre son las mismas, o sea, uno puede tener una especie de plantilla para saber reconocerla o tenemos que manejar más información. Siempre se necesita más información. Las neumonías no solamente pueden ser bacterianas, pero habitualmente son por un germen, una bacteria o un virus. También pueden ser aspirativas, tóxicas. Ahora, en este caso es por el neumococo, que es Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria que más frecuentemente es responsable de las neumonías que se adquieren en la comunidad. Por eso es que a los niños, a los bebés, desde muy pequeñitos, les ponen 1 o 2 vacunas contra la neumonía. Así es. Entonces se pone una estrategia de vacunación en los grupos vulnerables, que es la recomendación, porque el neumococo, esta bacteria, no solamente compromete el pulmón, sino que a veces lo que empieza como una enfermedad respiratoria se disemina en la sangre y puede ir hasta las meninges o a otras partes. Entonces es lo que se llama la enfermedad neumocócica invasiva, que tiene mucha más mortalidad y mucha más necesidad de hospitalización y complicaciones. Lo que pasa es que el escenario y el huésped que recibe al germen van cambiado con los años. Las neumonías neumocócicas de nuestros abuelos o bisabuelos eran de jóvenes o de niños, con harta mortalidad también, pero ahora, con el aumento de la expectativa de vida, el que se infecta de neumonía, generalmente adulto mayor o muy mayor, ya tiene otras enfermedades que las descompensan y sus órganos funcionando menos, lo cual aumenta el riesgo de infectarse o complicarse cuando uno se infecta. Porque además el sistema inmunológico evidentemente está más bajo. Va cambiando Las con los defensas años. efectivamente varían, ¿no? Se van al piso, como dicen algunos. ¿Esto quiere decir que nosotros los adultos tenemos que vacunarnos también? Le preguntaba esto porque yo tengo una bebita de 1 año y medio y ya está vacunada, pero yo no tengo la menor idea si mi mamá me vacunó o en todo caso si necesito un refuerzo. O sea, la recomendación internacional en este momento, y eso cambia, es que los grupos de riesgo sean los menores de 5 años y los adultos mayores de 60. Algunos dicen desde los 50, porque ya ya son fumadores, ya tienen enfermedad como la diabetes, ya tienen otras enfermedades. Entonces aumenta, y cuanto más precozmente uno se vacuna, hasta ahora es lo que se dice, contra neumococo, más defensa generarías. Entonces, después de la vacunación, dependiendo de tu riesgo, en adultos se puede usar 1 o 2 tipos de vacunas, porque pese a todo lo que ha avanzado la ciencia, el neumococo, que va mutando y va cambiando, se vuelve más agresivo también. Sigue matando gente. Claro. Entonces tienes que el escenario cambió, pero el huésped también cambió. Entonces tienes escenarios diferentes, gente que vive por ejemplo, en casas de reposo, que vive en la comunidad, que tiene muchas enfermedades, que fuma. Entonces te va cambiando todo el escenario y por lo tanto el tratamiento y el abordaje, tanto en tratamiento en el momento agudo, en la recuperación y en la prevención debe cambiar. Por lo tanto, por ahora, entre las otras medidas que existen, la vacunación sigue siendo una medida costo efectiva y recomendada por la mayoría de organizaciones del mundo. Claro, de repente muchos papás nos están viendo y dicen, hoy mi hijo tiene 1 año, 2 años y creo que no lo han vacunado. Revisa su lista de vacunación que generalmente los pediatras nos dan a los papás y dicen, sí, pues no hay. Hasta los 5 años, que es, digamos, el tiempo donde los seres humanos son más vulnerables a esta enfermedad, ¿tienen plazo todavía para vacunarse? Tienen para vacunarse. Es más, yo tengo entendido que el programa de vacunaciones a nivel nacional cubre vacunación por neumococo en los niños. En los adultos mayores todavía no, pese a que se han hecho algunas campañas. Todavía, hasta donde yo la última vez que revisé, todavía no está la garantía de la vacuna para los adultos mayores de 60 años. Claro, hace un rato decía, doctora, algo súper importante, ¿no? El germen, la bacteria va mutando, los seres humanos también, por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, esta se puede manifestar de otra forma. Pero ahora, hoy en día, ¿cómo podemos reconocer si estamos frente a un cuadro de neumonía? En el caso de los niños, por ejemplo, que repito, son los más vulnerables. Bueno, los niños es más fácil, porque generalmente, salvo algunos casos en los niños, pues es tos, respiración rápida y fiebre, no dejan de comer, eso es, hay que ir inmediatamente a pedir ayuda a un profesional. Pero no siempre es neumonía, a veces te dicen, no, es una gripe viral. Sí puede ser, pero uno se va a correr riesgo, ¿no? No, claro, evidentemente. Entonces, o sea, la medida en general a diseminar es que cuando el bebé, inclusive el adulto mayor vulnerable, ¿no?, respira rápido,
tiene fiebre, deja de comer, uno tiene que pedir ayuda de un profesional. Entonces ahí el profesional dirá si esta infección respiratoria se quedó solo en la nariz, es solo viral. Hay neumonías virales también, también hay vacunación para virus, y entonces uno dice, ya, ok, le hace tratamiento, ¿no? Pero en los adultos mayores, que también son un grupo muy vulnerable y que en este momento ya hay más personas, o más o menos iguales personas de 60 años o más que de 0 a 5 en el Perú, por lo tanto son grupos más o menos vulnerables, que no perdieron su derecho. Tú tienes que ahí sí puede variar la presentación. Sobre todo en los muy mayores, esos que nosotros decimos frágiles, pueden presentarse con una caída, con delirio, con no los signos y síntomas típicos de una neumonía, aunque en las personas más jóvenes sí pueden hacer los síntomas típicos, pero algún grupo de adulto mayor hace síntomas completamente diferentes. Y síntomas más difíciles de manejar, además. Son difíciles de manejar porque no todo el mundo sabe manejarlos. Claro. O sea, para quien sabe manejarlos no son tan difíciles de manejar, pero el problema con una infección en una persona mayor, y en este caso la neumonía, es que no solamente hay que manejar la infección, sino la descompensación de todo el resto del cuerpo, de las otras enfermedades y los otros fármacos que toma. Entonces ahí viene la experticia de la geriatría, para no hacer daño. Claro, porque no siempre la neumonía mata, porque te pueden curar de una neumonía, por suerte, pero sí deja consecuencias tremendas, ¿no? Gente ha quedado discapacitada por haber haber presentado un cuadro de neumonía. Claro, hay neumonías que se curan en la casa, que no necesitan hospitalizar. Las virales, generalmente. No, pueden ser bacterianas, pero las puedes tratar en la casa, claro, si la agarras bien, si tienes las condiciones de cuidado. Pero hay gente que tiene más riesgo, que descompensa el resto del cuerpo, lo que se llama neumonía severa, que uno lo hospitaliza. Pero en general, en la casa o en la hospitalización, uno suele tener a la persona en la cama, sin moverse, sin hacer ejercicio. Y eso, en una persona mayor, es muy complicado, porque claro, le regulan el pulso, la presión, la temperatura y todo, pero se desnutrió y no se movió 10 días, perdió mucha masa muscular. Entonces volverlo a recuperar no significa solamente que respire igual, sino que vuelva a moverse igual. Y hay acá un factor que creo que también es importante tomar en cuenta, ¿no? Que cuando se trata de un bebé o de un niño siempre está la mamá, el papá, la abuela detrás, al tanto de lo que pueda sentir, presentar, si tose, no tose, si está con flema, diarrea. Cuando se trata de los viejitos, a veces están muy solos y nadie presta atención, y por lo tanto deberíamos centrar esta campaña, y sobre todo hablando que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Neumonía, para quizás centrar nuestra atención más en ellos, que son quienes más necesitan que les prestemos atención. Tú has tocado un punto fundamental en general en salud, que es el cuidado. El cuidado antes que te dé y el cuidado durante del proceso y del después. La alianza para el cuidado va más allá inclusive de la rehabilitación y de fuera del sector salud. Una de las decisiones, el soporte social para hospitalizar o no, es si tienes quien te ayude a cuidar. Y entonces hay tarea de todos en cuidarse de todos los otros factores de enfermedad crónica, el tabaquismo, hipertensión, diabetes, que bajan tus defensas, pero hay también un trabajo activo de los médicos y de la misma gente a promover la vacunación y el cuidado que puede hacer disminuir las neumonías. Es un poco tonto pensar que un individuo multideterminado con una sola intervención tú vas a resolver el problema. Sí, claro. Entonces es un trabajo intersectorial para poder llegar al éxito, ¿no? Perfecto, entonces ya saben, estemos todos al tanto de la neumonía, que además mata a muchas personas. Es una enfermedad que cuando quiere atacar con fuerza realmente te trae abajo, para hablar en términos fáciles. Muchísimas gracias, doctor Parodi, por haber estado con nosotros aquí esta tarde en La Central. Ya viene Renato Cisneros, pero antes los titulares.